vosotros me pide que dedique un vídeo a la causa marítima boliviana, a esta problemática que aqueja a Bolivia y Chile, escribe. No es la primera vez que me pedís que trate este tema, así que aquí va. En formato de vídeo debate, comentar. Por favor, corregir las equivocaciones que yo pueda cometer y tratar las opiniones sobre el tema que otros expresen con el mismo respeto que os gustaría que tratasen las vuestras. Por mi parte, al final, como os gusta que me involucre, yo sí voy a expresar lo que haría por resolver este problema entre los gobiernos de Chile y Bolivia, con respeto, sin que sea mi intención ofender a nadie ni tomar partido por nacionalidad ninguna. Aprecio a ambas. Vamos al grano. Para quienes aún no hayan oído hablar de este tema, el tema de la causa marítima boliviana al que se refiere el usuario hace referencia a la aspiración actual e histórica boliviana de tener un territorio soberano de acceso al Pacífico. Este territorio sería parte de lo que hoy por hoy es territorio chileno. ¿Por qué Bolivia le pide a Chile que le dé parte de su territorio y no se lo pide a Perú, si así el mar le quedaría más cerca de su capital, La Paz? Pues porque hay cuentas pendientes. No solo le pide que le dé una franja de territorio que le permita acceder al mar, se la reclama. Y el tema quizás esté ahora más candente que pueda haber estado años atrás, porque esa reclamación boliviana llegó hasta el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en septiembre del año pasado la Corte resolvió en favor de Bolivia. Según su resolución, Chile ha de sentarse a negociar con Bolivia con el propósito de proveerla una salida soberana al mar. Supongo que a nadie nos gusta que alguien desde la otra parte del mundo venga a decirnos qué hacer o cómo gobernar nuestro territorio. Pero para esto están las cortes internacionales, para intentar resolver disputas entre países, como esta. Digo que hay cuentas pendientes, históricas, en torno a este lugar que les muestro, el desierto de Atacama. Hay que hacer referencia a la historia para entender el razonamiento y el derecho de cada parte involucrada, pero yo voy a intentar no alargarme con estas referencias históricas. Y les digo por qué. Porque si en una familia a quien le surge un problema hoy, cada miembro de ella tira del pasado para argumentar sus razones, tú hiciste esto, pues tú dijiste aquello, ¿recuerdas cuando tú bla 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 bla? Por experiencia propia, bien saben ustedes que no van a ninguna parte. Así no se resuelve un problema. Así se lía más y se crea más resentimiento. Con las naciones pasa lo mismo. Se enredan en la historia, se exacerban los sentimientos nacionalistas y se pierde de vista el problema a solucionar. Consideren esto. Las naciones que progresan es porque generan pensamientos progresistas, adoptan actitudes progresistas, proveen respuestas progresistas a los problemas que han de confrontar, miran hacia adelante. No se anclan en argumentos del pasado que no contribuyen más que a perpetuar el problema y negar posibilidades de progreso para su propia gente. Que la desnudez de este desierto de Atacama, el terreno originariamente en disputa, nos ayude a desnudar nuestra mente de prejuicios y poder centrarnos en encontrar una solución al problema tal como se plantea hoy. Primero, el apunte histórico. Desde los años de dominio de la corona española en esta región existía un desacuerdo sobre la pertenencia jurisdiccional del territorio del desierto de Atacama. Se la llamaba la cuestión del Paposo. Cuando ambos países a comienzos del siglo XIX obtuvieron su independencia, el desacuerdo continuó, pero los países tampoco es que prestaran mucha atención a esta región. A primera vista se puede entender por qué. Eso cambió cuando comenzaron a descubrirse depósitos de nitratos, plata y cobre en la zona. Los intereses, las reclamaciones comenzaron a amontonarse y aquello desembocó en la llamada Guerra del Pacífico, una de las principales guerras de finales del siglo XIX, que durante 4 años enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú.
Chile salió vencedor de aquella guerra e implementó sus condiciones. Los bolivianos que hoy quieran echar mano de la historia para argumentar sus pretensiones y derechos sobre este asunto pueden decir, por ejemplo, que ellos tenían libre acceso al mar hasta que aquel 14 de febrero de 1879 el ejército chileno ocupó Antofagasta y la hizo suya, porque pudo, por ser más fuerte. Los chilenos que hoy quieran echar mano de la historia para argumentar sus pretensiones y derechos sobre este asunto pueden decir, por ejemplo, que aquello fue una guerra que ellos no declararon primero y que aquella guerra terminó y que acabó con un tratado llamado de paz y amistad en 1904 en el cual Bolivia aceptaba la cesión definitiva de los territorios ocupados por Chile y que el acceso soberano de Bolivia al mar que ahora reclama acabó allí hace más de 100 años. Y que si en este mundo cada país se pone a reclamar de otro lo que un día otro país le quitó en una guerra o una invasión en algún momento de la historia, pues aquí no íbamos a ninguna parte. El mundo estaría en guerra continua. Lo pasado, pasado está. Esto, ya digo, podría argumentar un chileno. Ambos países, Chile y Bolivia, Bolivia y Chile, pueden encontrar argumentos en el pasado para justificar sus derechos del presente. ¿Es eso suficiente para resolver el problema hoy? No, al contrario. La historia está ahí para ayudarnos a entender. Es un instrumento no solo para argumentar nuestro punto de vista, también para comprender el de la otra parte a la hora de intentar resolver un problema. Pero usar la historia como un instrumento de fuerza para forzar algo en la otra parte puede, como en el caso de la familia, enredar la solución, perpetuar el problema. Las dos partes tienen sus razones, las dos partes tienen sus derechos, pero las dos partes tienen el problema. Esto no se trata de la razón ni del derecho, sino de solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo crea? ¿Por qué lo crea? Vamos por partes. Esta es una disputa territorial. La situación establecida es la que podemos encontrar en cualquier mapa moderno. Bolivia no tiene acceso al mar, ni lo ha tenido durante más de un siglo. Quiere tenerlo. Y para ello quiere que Chile le dé una tierra que ahora mismo le pertenece. Es Bolivia quien intenta cambiar la situación establecida. Es la protagonista de esta situación, la que reclama un cambio, quien quiere forzar la situación existente. Chile es la antagonista, la fuerza que quiere que ese cambio no se produzca, que la situación establecida se mantenga. Bolivia ha usado la estrategia de acudir a una corte internacional para encontrar apoyo en el cambio que busca, y lo ha obtenido. El derecho internacional reconoce la causa de Bolivia. Ahora es la Corte de La Haya quien presiona a Chile para que facilite el cambio de la situación, que negocie como piense que deba de hacerlo, pero que acabe cediendo una franja de su territorio a Bolivia. Ahora es a Chile a quien le toca mover ficha, quien ha de responder. Eso es lo que hay. Así están las cosas. Chilenos, es vuestro turno. ¿Vais a entender y atender la causa boliviana? No sé cómo está repartida la opinión pública sobre este asunto. Encuentro este gráfico. En esta encuesta llevada a cabo entre los años 2006 y 2012, la opinión entre los chilenos de que a Bolivia no hay que darle nada se incrementa con el tiempo. El informante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante, día martes, programa editorial de la televisión pública chilena. Esta noche vamos a conversar sobre la resolución de la semana pasada en el Tribunal Internacional de La Haya. Primero conversando con... Veo este programa de la televisión pública chilena emitido una semana después de la resolución de la Corte de La Haya, entrevistando a representantes de ambas partes en esta disputa. El vocero de la causa boliviana, el expresidente Carlos Mesa, hace un trabajo excelente respondiendo a las preguntas del periodista. Se ciñe a los aspectos técnicos y jurídicos del fallo del jurado
que expresa con claridad y precisión, y no se deja manipular fuera del tema cuando el periodista le intenta llevar a discusiones como si Bolivia es una democracia plena o no lo es. Escucho a los entrevistados por la parte chilena, los ex cancilleres Felipe Errázuriz y José Miguel Insulza, y recojo impresiones contrapuestas. Me gusta cuando José Insulza dice esto. Entonces tenemos que entender que este es un tema que a los bolivianos les importa mucho y que no van a dejar de insistir en él porque es un tema que produce un grado de unidad nacional muy grande. Entonces hay que tener en esto mucha paciencia, simplemente. O sea, uno no tiene por qué dejarse pasar a llevar. No, pero también pragmatismo. No, es que pragmáticamente, lo más pragmático que se puede decir aquí, Juan Manuel, es que el día que se vayan los jueces, que se termine la corte, que se vaya todo para otro lado, Bolivia va a seguir al lado nuestro. Y como ha dicho ahí un señor, no creo que las guerras estén de moda para resolver problemas, y por lo demás estamos comprobando que a largo plazo no resolvieron nada. Por lo tanto... Me gusta esa sensatez, ese ánimo de entender que hay una aspiración del país vecino y que el vecino va a estar ahí siempre. Respecto al Pacto Bogotá. El ex canciller Felipe Errázuriz centra su participación en este programa en torno al Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá nos tiene realmente secuestrados. Nunca es tiempo para salirse del Pacto de Bogotá. Cuando se presentó la demanda de Perú, se planteó, se dijo, no oportuno. Cuando se falló la demanda del Perú, tampoco era oportuno. Cuando presentaron la demanda boliviana, tampoco era oportuno. Yo no sé cuándo va a ser oportuno. Pero también, así como los bolivianos nos tienen hasta aquí, el Pacto de Bogotá nos tiene hasta aquí también. Nadie se decide a tomar esta. Cierto que es una decisión muy delicada, por esta carencia, no tiene ningún efecto en este proceso, no tiene ninguno, pero por otro, no tiene efecto en este proceso y además hay un problema de imagen importante del país, de que es un país respetuoso del sistema internacional y de repente se retira. Yo eso lo recojo. Aquí es una decisión que le corresponde al gobierno, que puede oír opiniones, tendrá que tomar, tiene una responsabilidad enorme, pero también tiene que considerar de que salirse del Pacto de Bogotá es una señal política. Si decimos que esto es un juicio político, que hemos caído en un juicio político, es una señal política a la Corte importante. No es el tirar el mantel. Si usted fuera canciller, ¿qué le recomendaría al gobierno? Yo le recomendaría al gobierno que consultara a otra gente. Mi opinión sería salirse. Yo no estoy de acuerdo con la postura de que Chile y los chilenos abandonasen el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá, firmado por la mayoría de los países americanos en 1948, entre ellos Chile y Bolivia, es el que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para tomar la resolución que ha tomado. ¿No nos gusta el resultado obtenido? Pues nos salimos. Esa es básicamente la postura del ex canciller Errázuriz. Posición no compartida por el ex canciller Insulza. Para salirnos del Pacto de Bogotá, y ¿Qué es otro punto al que quiero ir? Los dos son tratados, ¿no? Exacto. Eso sea de paso, resulta que un tratado, yo declaro que un tratado, ese tratado es inamovible, otros dicen mejor, de este otro tratado nos vamos por cualquier cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso, quiero decirlo definitivamente. Yo creo que a nosotros nos conviene seguir jugando, como se dijo ahí, las reglas del derecho internacional. Y él debe de saber bien por qué, ya que el señor Insulza era el secretario de la Organización de los Estados Americanos cuando Colombia renunció a ser parte de este pacto. Él fue quien recibió esa renuncia colombiana. Él, mejor que nadie, tal vez pueda visionar las consecuencias de salirse. Y ahí está apuntando una razón. El Pacto de Bogotá es un tratado internacional. Su nombre es Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. La postura chilena en este asunto es que Chile no va a moverse de lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 al final de la Guerra del Pacífico, pero ahora discute el salirse de otro tratado firmado en 1948 porque no le gusta el verse forzado al cumplimiento de él. El señor Insulza, abogado, no quiere pasar por ahí. No solo él, como él hay otros. A mí me gusta lo que dice este diputado. Decir que nos vamos a salir del pacto es como decir nos vamos a salir del Estado de Derecho. Es como los otros que decían que mejor, alguien decía por ahí que no reconozcamos solvencia en la Corte Internacional. O sea, perdí el juicio y me salgo al tribunal. No, por favor, ordinarieces no. Yo estoy con el señor Andrade. Ordinarieces
No. Salirse del Estado de Derecho internacional, porque se pierde un juicio, porque se pierde con regularidad, como apuntaba el señor Errázuriz, y renunciar a la credibilidad internacional. ¿Y a quién va a acudir Chile el día que tenga una disputa internacional más seria que esta? Aprovecho esta oportunidad para felicitar a Chile por su triunfo en la reciente Copa América del Centenario. Se empezó perdiendo contra Argentina en el primer partido, pero pronto se enderezó el rumbo. La primera victoria fue contra Bolivia. Hace ahora un año Chile también ganó a Bolivia, 5-0. De hecho, el primer partido internacional que jugó Bolivia como selección nacional hace ahora 90 años, un 12 de octubre de 1926, fue contra Chile. Chile ganó 7-1. No he mirado a fondo más estadísticas. Con estas me valen para lo que voy a decir. Imaginen ustedes que mañana mismo los bolivianos discuten el salirse de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA para evitar presentarse en menos de un mes, el 6 de septiembre, en Chile, a jugar ese partido de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Total, si seguro que perdemos, ¿para qué vamos a ir? ¿Contra quién iba a jugar al fútbol Bolivia si se sale de la organización que cuenta? ¿Qué credibilidad puede quedarle a Chile ante la comunidad internacional si se sale de la organización que cuenta? Lo que dice el diputado Andrade, ordinarieces, no. Les muestro lo que para mí es una visión progresista ante esta situación y lo que no lo es. No lo es esto. Bolivia no ha querido nunca cooperar con Chile. Nosotros, una cosa que pasa hoy día, tenemos el ferrocarril de Antofagasta, de Arica a La Paz, el lado boliviano no lo arreglan. Tenemos la amenaza boliviana de la coca permanente, y no solo Chile, es un problema de seguridad no solamente para Chile, sino que tiene un problema de seguridad para muchos otros países. Como primer productor de coca, hemos visto este mes, Brasil ha tenido que fortalecer su frontera, el control fronterizo, por el daño enorme, y lo declara el comandante en jefe del ejército boliviano que vino para el 18, brasilero, cuando vino el 18, que el problema de seguridad más grande que tienen ellos es el problema que viene de la frontera con Bolivia. Es un riesgo enorme para el mundo y no para Chile. Pero nosotros no vamos a resolver ese problema peleándonos con Bolivia. No, esa es otra cosa, pero ellos nunca quieren. Y nos corresponde tampoco. Y la Corte Internacional de Justicia quiere seguir insistiendo con nosotros o sin nosotros. El ex canciller Insulza hace bien en interrumpir a su colega el señor Errázuriz y tratar de rescatarle de nuevo hacia el tema en cuestión, que es la decisión de la Corte de La Haya, antes de que éste siga perdiéndose por un cerro andino recitando en verso las maldades del país vecino. Esto es ejemplo de un pensamiento retrógrado. Parece un comentario sacado de los que inevitablemente vais a leer bajo este mismo vídeo. Desvía la atención del problema en cuestión con argumentos sin relación directa con el problema para poder justificar una postura. Exactamente lo mismo que lo que comentábamos con la familia. Liar más que resolver. Esta otra es para mí una manera de pensar progresista. ¿Por qué no discutimos mejor en qué escenario gana Chile y gana Bolivia? Y por consiguiente buscamos una fórmula en esa dirección en vez de atrincherarnos, aislarnos totalmente. No ha habido un solo país que haya solidarizado con la posición chilena, ni uno. Bravo, senador Guillier. ¿Por qué no enfocarnos en lo que ambas partes pueden sacar de provecho de esta situación y olvidarse del resto? ¿Por qué no, espectadores? Os pregunto yo a vosotros, ¿por qué no comentar sobre qué puede salir de bueno para ambos países de esta situación en lugar de comentar sobre rencillas históricas? Ese es mi reto para ustedes. Intenten comentar sobre soluciones. A Chile, me parece a mí, le puede ser tan provechoso proveerlas como Bolivia las ansía. Porque otra cosa muy buena que resalta el senador Guillier con pocas palabras es el aislamiento de Chile en su postura. La comunidad internacional no la apoya. Y aislarse y atrincherarse no es lo mejor. Algo con lo que concuerda el señor Insulza. Y por eso lo que nosotros no podemos hacer es asumir el rol de fortaleza sitiada, pues. Eso es lo que nosotros no debemos hacer, porque nuestra debilidad no está en el derecho, nuestra debilidad está en la política.
tenemos que ser capaces de hacer política internacional. Antes de contar lo que yo haría para intentar resolver este problema, me parece interesante comentar que quizás quien más cerca haya estado de resolver este problema fue el dictador Pinochet. En 1975, el gobernante Pinochet y su homólogo boliviano Hugo Banzer firmaron el Acuerdo de Charaña y Pinochet presentó este mapa con la cesión de ese territorio a Bolivia, a cambio de un territorio de igual superficie por otro lado. Esta propuesta no se materializó porque entre esos territorios que Chile ofrecía ceder se incluían antiguas tierras peruanas que no podían ser cedidas a otra nación sin la implicación de Perú, como ya estaba estipulado en el Tratado de Ancón. No saco más historia. Resumiendo, Perú no dio el visto bueno a esta propuesta y no prosperó. Lo que quedó de todo esto es que las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia se rompieron y hasta hoy, 40 años más tarde, así siguen. Solo existen relaciones consulares entre estos dos países. Menciono este incidente histórico simplemente porque me parece curioso que un general que tal vez sienta los conceptos de patria, territorio, los conceptos nacionalistas de una manera más pasional que otros gobernantes, fuese quien haya estado más dispuesto a ceder tierra a Bolivia que cualquier otro gobernante en todo este tiempo. Bueno, ¿qué hacer sobre la causa marítima boliviana? ¿Cómo resolverla? ¿Cómo la resolverías tú? Resolverla hoy, no posponerla, ignorarla, etc. Si yo fuese chileno y pudiese, que no es el caso, con todo mi respeto a la gente implicada, yo le daba esa franja de tierra a Bolivia, para pasar de ser el antagonista de esta situación, de esta película histórica, a ser el protagonista, para pasar a ser el que cambia la situación establecida, el que aporta una visión progresista, el que se gane el aplauso del mundo en lugar de su rechazo. Las grandes figuras y naciones que cambiaron la historia fueron gente y países que supieron resolver de una manera audaz situaciones enredadas como esta, que supieron proveer respuestas novedosas. Esta es una oportunidad para Chile de dar ejemplo ante el mundo. Es una oportunidad de ganar, no de perder. Si el mundo entiende que la aspiración boliviana necesita ser colmada, chilenos, ser parte del mundo. ¿Qué puede uno ganar no queriendo ser parte de él? ¿Y qué se puede perder colmando ese sueño del pueblo chileno? ¿Territorios ricos en gas y minerales? Pues dentro de esa franja que se llevase Bolivia podrían retenerse derechos de explotación en perpetuidad de algunos de estos recursos. O dentro de la misma franja se excluyen algunos territorios que aún seguirían siendo territorio chileno. Existen casos así. Algo tendrá Bolivia por ofrecer a cambio. Tierra o recursos por otro lado. Todos esos problemas que apuntaba el ex canciller Errázuriz, que provoca Bolivia y afectan a Chile, pues se pueden exigir medidas a Bolivia para resolverlos. Es una negociación. Estás ofreciendo algo valioso para la otra parte. Hay mucho que puedes ganar de la otra parte a cambio. ¿Qué pasaría con los habitantes que habitan estas tierras y se viesen afectados por el cambio de nacionalidad? Se les permite retener su nacionalidad, se les compensa, se les dan más facilidades y oportunidades, se les pone en una situación privilegiada durante los 10, 15, 20 años que pueda durar el proceso de separación de ese territorio hasta la transacción definitiva de un estado a otro. Tras todo esto, existen oportunidades para ambos países. No tiene que ser traumático. Chilenos, ¿por qué no satisfacer la ansiedad histórica del país vecino? Porque está exacerbada por un líder político no muy democrático que usa esta causa políticamente para callar problemas dentro de su propio país y hacerse aclamar popularmente? No, no es razón suficiente. Evo Morales podrá gobernar como gobierne y usar la mediterraneidad de Bolivia políticamente. Pero igual de político es el uso de gobernantes chilenos de negarse a negociar. Esa negativa también apela a un sentimiento nacionalista. Esto no se trata de evitar que Evo Morales gane. El asunto y la oportunidad son más grandes que el gobernante de turno de cualquier país.
Pueden venir gobernantes chilenos o bolivianos en el futuro que llevasen este asunto hasta desencadenarlo en violencia. ¿No se lamentarían ustedes entonces por tanta oportunidad para resolver este conflicto desaprovechada? Chilenos, ¿por qué no satisfacer la aspiración histórica del vecino? Esa aspiración está ahí, es real, es reconocida ahora como justa por la comunidad internacional. ¿Por qué no dar ejemplo de lo que una nación progresista puede hacer? Hermanos chilenos, si yo fuese uno de vosotros y pudiese, esto es lo que haría: dar. Porque esto no es sobre hacer la nación un poco más pequeña, es sobre hacer Chile más grande.